Bendito Padre Celestial, en primer lugar, Señor, nos presentamos delante de su presencia, pidiéndole perdón por nuestros pecados, Padre. Límpianos de todo aquello que impide su gloria. Papito, queremos tener una rica relación con usted, Señor, en este tiempo, Señor, y en todo momento. Y especialmente ahora, Papito amado, donde vamos a escudriñar su palabra, mi Dios, para aprender mucho más de usted. Y permítenos, Señor amado, de no ser solamente oidores, sino hacedores de ella. Gracias, en primer lugar, por ser sus hijos. Gracias, Jesucristo, por el hermoso sacrificio que ha hecho allí en la cruz, para que cada uno de nosotros podamos ser hoy día llamados a ser sus hijos a través de esa preciosa sangre, esa muerte y esa resurrección. Gracias porque nos ha permitido en un momento determinado conocerle. Usted ha venido a nuestro encuentro, pero gracias porque ha sensibilizado nuestro corazón y nos ha permitido decidir y aceptarle como nuestro Salvador, reconociendo que murió en la cruz por nosotros, y aceptarle como el Señor de nuestras vidas, para que yo no sigamos haciendo las cosas a nuestra manera, sino conforme a la dirección suya. Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Te pido, Señor, que tú seas dando dirección, discernimiento, tanto a mi amado hermano José, doble hermano en Cristo Jesús y de sangre, y así también a cada uno de los que está conectado. Papito amado, si hay situaciones difíciles, Padre, en primer lugar, también queremos dejarlo delante de usted. Su palabra dice, venid a mí todos los que están cargados y cansados, y usted nos hará descansar. Por eso, Padre, ahora, con toda la fe que usted ha puesto en nosotros y la que ha ido aumentándose cada día, entregamos nuestras cargas, nuestras enfermedades, y así como lo dice su palabra, mi Dios, que usted sea obrando sanidad. Porque usted allí en la cruz, Señor, cargó toda nuestra enfermedad, cargó todo nuestro dolor. Y gracias por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén, Padre. Amén, Señor. Amén, Señor. Ya, muy bien, gracias. Entonces, vamos a leer hoy día desde el verso 8 hasta el final del capítulo 10, del 8 al 21. Serían 13, a ver, 8, 7. Ya. Puedes leer del 8 al 15, Marcelo, y yo leo el resto. ¿Ya? ¿Está bien? Ya. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hasta ahí nomás. Bueno, habíamos dicho que en el capítulo 9 Dios estaba expresando que no había rechazado al pueblo de Israel, sino que seguían firmes todas las promesas y todos los pactos con Israel. Pero el problema, ahora en el capítulo 10, al final de 9 y en el capítulo 10, está expresando cuál era la razón de que no todo Israel era el verdadero Israel, sino parte nomás, ¿verdad?
como expresa ahí que solo el remanente sería salvo, una parte. ¿Cuál era el problema de Israel? Y leímos en el capítulo 9, vamos a leer al final del 30 para conectar con lo que vamos a ver hoy día desde el versículo 8 y 9 en adelante. Dice así, verso 30 del capítulo 9. ¿Qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que él por fe, los gentiles, no la buscaban, pero Dios los buscó y ellos hallaron la justicia solo por la fe. 31. Más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Entonces, en el fondo, ellos no entendieron la ley. Pensaron que a través de la ley ellos iban a hallar la vida o la justicia. Pero en realidad la ley era para que ellos se dieran cuenta que eran pecadores y necesitaban la misericordia de Dios. Entonces, tomaron la ley de manera equivocada. Entonces dice, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como ellos pensaban que solamente se necesitaban a sí mismos, tropezaron en la piedra de tropiezo que el Señor puso, que dice 33, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Cuál era el problema de los israelitas? Sí, estamos pasando rápido aquí, ¿eh? En la fe, que no confiaban, no creían, ese es el problema. Pero ahora en el 10 expresa otra razón relacionada, pero más fuerte. Verso primero. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces ahí decíamos nosotros que la petición, la oración es la petición específica, eso es la oración aquí, no es la oración general. A Dios por Israel es para salvación. Y decíamos que ahí la petición es lo mismo que donde dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahí la palabra está cerca de Dios. Y aquí es lo mismo. Entonces la oración aquí está diciendo que es delante o cerca de Dios. O sea, cuando los creyentes oran, cuando Pablo ora y los creyentes oran, tienen que saber que están delante de Dios, delante de su persona. Porque ahora no hay nada que impida que nosotros estemos delante de Él. Podemos por la fe mirarlo y estar ahí delante de Él, postrarnos delante de Él y sabiendo que Él nos escucha, pero que está ahí, no tan lejos. A veces oramos como si estuviera bien lejos. No, aquí dice, la palabra es cara a cara, cara a cara. Así como Moisés oraba a Dios cara a cara, así también nosotros tenemos esa libertad. Y así oraba el apóstol Pablo. ¿Ah? Exacto, entendiendo claramente con lo que tú dices, cuando el sumo sacerdote se presentaba, dice que el velo fue, ¿cierto? Roto de arriba abajo, y De eso arriba es abajo, justamente sí. lo que tú dices ahora que ya tenemos entrada directa, antes no, pero Directa. ahora tenemos directa a través de Directa Jesucristo. a Dios, directa, directa. Ujú. Entonces, cuando oramos, el apóstol Pablo aquí dice, delante de Dios, cara a cara, en comunión con Dios, cerca de Dios. O sea, esa es la posición que nosotros tenemos. A veces no la disfrutamos o no la entendemos, pero esa es la posición. Y la forma como lo expresa es tan llamativa y expresiva que es lo mismo que cuando dice que en el principio era el verbo y el verbo era eternamente cerca de Dios, cara a cara con Dios. Es lo mismo que está diciendo aquí. O sea, tenemos la misma entrada o la misma beneficio, lugar que el mismo Hijo de Dios. No en la posición eterna de Él, pero la misma. Usa la misma preposición, exactamente la misma. Eso debería a nosotros animarnos a saber que el Señor está atento y no solo eso, sino que en la oración Él está allí delante nuestro, cara a cara, como Moisés, como decíamos. Dice, verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Ahí está el problema. Ese pasaba con Israel. Aquí está explicando cuál era el problema de Israel. El problema de Israel es que ellos dicen, tienen celo de Dios. No, si eran celosos, y hasta el día de hoy son celosos de Dios, de las cosas de Dios, las quieren, las desean. Así como el apóstol Pablo era celoso y servía, pero equivocadamente. Un celo, pero que los gentiles no conocen, es un celo que pareciera que solo los orientales lo tienen. ¿Ya? Los judíos son muy celosos de su religión. Entonces ellos, pero no conforme a ciencia, es decir, no conforme a la comprensión, al conocimiento que Dios que ellos, quería que ellos tuvieran. Tomaron ese celo, pero
como ellos quisieron nada más, no como Dios decía. Y dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ese es el problema. Entonces, ¿cuál era el problema de ellos? Que ignorando la justicia de Dios, pero esa ignorancia es por, como dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo, por incredulidad. La ignorancia, la incredulidad hace que uno sea ignorante. Entonces, ignorando la justicia de Dios, no la creyeron. Los profetas le daban a conocer cuál era la justicia de Dios, que en ese caso era que dejaran ¿cómo se llama? La envidia, que dejaran el amor al dinero, que hicieran bien a los viudas, a los huérfanos, a los necesitados, que hicieran juicio correcto al pobre como al rico, etcétera. Esas cosas que las dejaran, y ellos no quisieron eso, la dejaron a un lado. O sea, fue por incredulidad. Y eso lo hizo ignorante de conocer la verdadera justicia de Dios, porque si yo no quiero escuchar a Dios, por incredulidad me hago ignorante porque nunca le abrí mi oído a la palabra de Dios. Po. Y eso es el estado del mundo en este tiempo, que está en ignorancia de la verdad, porque nunca han abierto, dice el Señor, el que tiene oídos para oír, oiga. Nunca han abierto sus oídos para oír. Por eso está ahí, y uno pregunta, ¿qué piensa de las cosas de Dios? No sé, yo pienso que el Señor es bueno y que yo voy al cielo porque Él es bueno. Ya, dicen cualquier cosa porque nunca han querido oír. Eso pasó con ellos. El ejemplo lo doy porque ellos eran ignorantes por incredulidad. No querían escuchar a Dios. Y procurando establecer la suya propia, o sea, tomaron su propio camino. Dice, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces, decíamos que ven a Dios en la ley en lugar de contemplarlo en Cristo. Por lo tanto, quedan fuera de la justicia de Dios solos con sus propios pensamientos. Entonces, ellos tenían que ver, aunque ellos no conocían a Cristo, pero, o sea, Cristo todavía no se había presentado, pero está presentado especialmente en Isaías, en la Escritura está presentado como el Mesías futuro, pero ellos no podían ver a Dios o al Hijo de Dios. Entonces, solamente veían a Dios solo sin la necesidad del Salvador y de la necesidad de su arrepentimiento. Pero hay algunos judíos que, por ejemplo, siempre mencionamos a Zacarías y a Elizabeth, que ellos eran justos delante de Dios. ¿Por qué eran justos? No porque hubieran cumplido la ley, sino porque amaban la ley, pero se dieron cuenta que ellos eran necesitados de la justicia que Dios provee. Y Jesucristo todavía no había venido, porque ellos son los padres de Juan el Bautista. Estaba prometido, pero todavía el Señor no había venido. Entonces dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Qué significa eso? Significa que dice ahí, porque, ¿a dónde estamos ahí? Ya, el fin, es decir, la finalidad, la meta de la ley es Cristo. Es decir, la ley lo que hace, según Gálatas capítulo 3, conducirnos, llevarnos como un niño, ¿verdad? O como un ayo, ¿ya? Un pedagogo que nos lleva hacia Cristo. Esa es la idea de la ley. La ley fue introducida para que el pecado sobreabundase y quedásemos encerrados por causa de la ley, porque el pecado nos condena, y eso nos lleva hacia Cristo en el sentido de que la fe es Cristo. Por tanto, por medio de la fe, el que ha sido acusado es libre de toda esa acusación. Entonces, la ley tenía la idea de manifestar el pecado, de mostrarlo, de ponerlo así frente a mí y decir, yo soy pecador. Yo no puedo cumplir la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno, y yo no puedo cumplir la ley. ¿Qué hago? Estoy perdido. Y allí, la ley, ¿qué hace? Ahí está. Cristo es tu salida. Cristo ha sido enviado del Padre para que tú, confiando en Él, seas librado de todos tus pecados. Más o menos así. Entonces, la finalidad, la meta de la ley es Cristo, porque la ley lleva hacia Cristo y Cristo es el que libera de esa cárcel, ¿verdad? De esa prisión que es el pecado. Entonces, en el fondo, eso ellos no lo vieron. Y aquí está diciendo por qué pareciera que Dios abandonó a Israel, pero no lo abandonó. El problema es que ellos
por así decirlo, abandonaron la verdad. Los israelitas, no Dios a ellos, jamás lo abandonó Dios a ellos. Entonces dice, verso 5, porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y el mismo libro romano dice que por las obras de la ley ningún ser humano o ninguna carne será justificada delante de él, ninguna. Entonces, vivirá por ella es que tiene que cumplirla toda. Y Santiago dice, si alguno falta en un punto, por ejemplo, si no soy homicida, pero adultero o fornico, me hago culpable de todo. O sea, un solo mal pensamiento. Ya, eso sería todo. Ya, como dicen, ¿cuántas moscas tiene que caer en la sopa para que la bote? Una sola, una basta y sobra. O sea, un mal pensamiento, un solo pecado, echó a perder al hombre. La desobediencia echó a perder al hombre y nosotros eso lo hemos multiplicado de Adán, del pecado que él cometió, nosotros lo hemos multiplicado, así que no hay excusa. Entonces dice, verso 6. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Vamos a leerlo rápido ese. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Ya? Entonces aquí no hay esfuerzo humano. Nadie puede, dice, nadie puede ir al cielo y bajar a Cristo. Nadie puede ir al sepulcro y levantar a Cristo. Nadie puede hacer eso, pero Dios lo hizo. O sea, Dios no me está pidiendo que haga cosas imposibles. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, ¿cuál es la imposibilidad? Que a través de ponerme bajo la ley, bajo el cumplimiento de la ley y de los mandamientos, yo procure mi justicia. Y eso es imposible. Entonces, Dios nunca ha mandado algo imposible para el hombre, jamás. Nunca. Entonces, ¿qué dice? Que la fe es esta, que yo creo que Dios envió a su Hijo y que yo creo que después de haber entregado su vida, Dios lo levantó entre los muertos para nuestra justicia. Eso es todo. Esa es la sencillez de la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces está diciendo, nadie está mandando que suba al cerro, como dicen los religiosos, que haga obras de ascetismo, de golpearse, de dañarse, de hacer cosas cruentas, nada de eso, ningún daño. O sea, Dios hizo todo. Y eso es lo que está diciendo aquí. Y vimos el texto en el Antiguo Testamento también que expresa eso. Ya. Ahora sí vamos a ir, empezamos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Entonces dice, cerca de ti está la palabra. O sea, ellos tenían la palabra, porque aparece en el Antiguo Testamento el texto. Ellos tenían la Biblia, tenían que creer la palabra de Dios, nada más. Lo que Dios dice, no lo que ellos imaginaban. Entonces, cerca de ti está la palabra, y nunca la palabra te dice que hagas cosas irrealizables para el hombre, pero sí para Dios, que es enviar a su Hijo y, y proveernos un Salvador. Entonces dice, en tu boca y en tu corazón. Es decir, hay que llenarse de la Biblia, de la palabra de Dios. Y cuando uno se llena de la palabra de Dios, ¿qué deja? Sus pensamientos, su ciencia, su conocimiento. Porque ahí dice, pero no conforme a ciencia, porque ellos tenían sus propias ciencias, sus propios conocimientos, y aquí está hablando del conocimiento real, el conocimiento de la palabra de Dios. Cuando uno se llena del conocimiento de la palabra de Dios, se da cuenta que Él ha provisto de todo para nuestra salvación. Entonces dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire lo que le está diciendo, o sea, no tengo que ir al cielo a buscar al Señor, no tengo que ir ahí al sepulcro, ya ahí a lo más profundo, a levantar al Señor, yo no tengo que hacer nada, solamente creer, eso es lo que está diciendo a los judíos, porfiadito, porfiadito, ya, así somos todos nosotros, porfiados, pues ya, duro de cabeza, ya. Ya, testarudo, duro de testa, ya, eso somos. Entonces nosotros somos igual, pues si aquí no podemos nosotros aquí sacarnos la suerte entre gitanos y somos igual que ellos. El Señor ha tenido misericordia y nosotros hemos creído lo que Él nos ha dicho, dice. Ahora, una cosa nomás, dice,
Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Ahora, cuando dice, esta es la palabra de fe que predicamos, algunos dicen que tiene que ver con lo anterior, es decir, que no tienes que hacer nada, solo creer que Dios lo hizo, o con lo que viene después, que si confesares con tu boca, o sea, esta es la palabra de fe, puede ser lo anterior o lo que viene después. No hay una decisión clara. Nosotros tomémosla por las dos, ¿ya? O sea, que no es por esfuerzo, sino solamente por confesar y creer, como dice el versículo 9. Entonces dice, ahí cuando dice que, se puede decir porque si confesar, es decir, esa es la condición. Si uno confiesa, pero confiesa lo que cree, porque después lo expresa en el mismo versículo. Si confesares, es decir, la palabra confesar significa decir lo mismo que Dios dice. Es decir, si Dios dice que yo soy pecador, si Dios dice que yo necesito un Salvador y que Él lo ha provisto, yo digo, sí, Señor, es así. Eso es confesar. Confesar es decir lo mismo, ¿ya? Es la misma palabra. Es como homologar. Homologar es hacer algo que es semejante. Con tu boca que Jesús es el Señor. Pero dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. O sea, que Dios lo hizo, no yo. Dios le levantó, no tengo que ir abajo, no tengo que ir allí a lo profundo. Dios lo levantó de los muertos, ¿ya? Y que Jesús es el Señor, que Él vino del cielo, que Él es Dios y vino del cielo, y que Dios lo levantó de los muertos. Aquí está diciendo que lo del versículo 6 y 7 es algo que no tengo que hacer yo porque Dios lo ha provisto plenamente. ¿Qué tengo que hacer yo? Simplemente reconocerlo, decir, Señor, sí, es verdad, yo no puedo, pero tú lo hiciste, tú lo hiciste. ¿Qué cosa? Tú has enviado al Señor, tú lo has enviado. Aquel que ahora, después de haber resucitado, ¿verdad? Y ser levantado y haber ascendido al cielo, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, pero Él es Señor desde antes. Ahora lo hizo después del triunfo en la cruz del Calvario y de la muerte, porque Dios le justificó levantándolo de entre los muertos. Y Él es nuestra justicia también. Entonces, que si confesare, o sea, le dice a los israelitas, aquí el tema a los israelitas, y sabe, esa es la condición, que si ustedes confiesan, dicen lo que Dios dice, o sea, lo que está en su palabra, cerca de ti está la palabra, en tu boca, en tu corazón, ahí, lo que dice la Biblia, eso es lo que tú tienes que confesar. Si no crees la Biblia, te va a ir mal. Si sigues con tus propios pensamientos, tus propias ideas, trazas tu propio camino, le dice a los israelitas, les va a ir mal, porque mis caminos no son como vuestros caminos, ¿ya? No son como vuestros caminos, ni mis pensamientos como los vuestros. Así como la distancia entre el cielo y la tierra, así son mis pensamientos como vuestros pensamientos. Entonces dice, mucho más alto que los nuestros. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y cuando dice serás salvo, esa, esa palabra está en un modo que habla de realidad, ¿ya? Es un modo indicativo. El indicativo habla de realidad, no que a lo mejor serás salvo. La condición es si confesares, esa es la condición. Si yo confieso y creo, de seguro seré salvo. Pero la condición es el confesar. La condición no es que a lo mejor seré salvo. Eso está diciendo acá. Entonces, si llegare a confesar, si lo llego a hacer y creo en mi corazón que Dios le levantó de los muertos, seré salvo. Aquí es futuro, porque primero tiene que cumplirse la condición. Cuando se cumpla, ahí viene la obra de Dios. Es decir, es algo que Dios hace, es pasivo, Dios lo hace y es una realidad al que cree y no duda con respecto a la palabra, a lo que la palabra de Dios dice en el fondo. ¿Ya? Eso. 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Entonces, el corazón es importante. Por supuesto, lo primero, miren, voy a leer ahí en Efesios capítulo 2. ¿Puedo agregar algo? Sí, sí, por supuesto, pues, estamos esperando. Ah, Sí, adelante. creyeres acá también es bastante importante, ¿ya? Porque no solamente creer por creer la doctrina o lo que se está hablando, sino que va más allá,
acá esto expresa como una dependencia y una confianza personal que nos demanda obediencia y también al llamamiento de la voluntad de Dios y a una confesión del señorío del Señor Jesús. Claro, claro, y dice en tu corazón, Sí. Pues es en tu corazón. Entonces, es importante. importante, pero y está perfecto. Y hay una cosa que es primero, mira, lo vamos a ver ahora, y ahí agregamos lo que tú dices. Mira, dice así, a ver, verso 13 del capítulo 1 de Efesios, dice así, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Entonces, aquí hay un uso del intelecto. Primero, dice, en él también, en Cristo, vosotros habiendo oído la palabra de verdad. Es decir, hay que oír la palabra, tiene que haber un conocimiento y una operación del intelecto. No es una cosa sentimental, nada de eso, sino intelectual, real, sólida. El evangelio de vuestra salvación, es decir, eso es la palabra de verdad, es decir, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Ahí está lo que dices tú, el confiar, el depender, ¿verdad?, de Dios y el obedecer, su señorío, etcétera. Pero primero tiene que haber una operación intelectual, el conocer la palabra de Dios. Por eso es importante dar a conocer la palabra, que la gente sepa, que entienda cómo es la cosa. ¿Ya? No solamente, por ejemplo, oiga, venga mi religión, acá la vamos a pasar súper bien aquí, ya, por ejemplo, ya, venga para acá, acá lo vamos a tratar súper bien a usted, venga nomás, no. Es la idea, claro, si uno invita, ojalá sea para que la persona escuche, pero no para que sea participante de un grupo nada más sin entender el Evangelio. Entonces, habiendo oído el Evangelio, la palabra de verdad, y habiendo creído en él, consideraron y creyeron. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, es decir, Dios obró después de ellos haber creído. Entonces aquí dice, porque con el verso 10 del capítulo 10 romano, porque con el corazón se cree para justicia, pero uno tiene que creer habiendo oído, habiendo entendido primeramente el mensaje, el evangelio. Pero con la boca se confiesa para o hacia salvación. Pareciera que hay una conexión. Ahora, ¿es audible? ¿No es audible? No necesariamente, ¿ah? No necesariamente. Lo que pasa es que con la boca está hablando de la respuesta, de lo que uno ha creído. Puede serlo en silencio en su casa, puede serlo audible. Me parece que la boca es simplemente lo que resulta de lo que yo creí en el corazón, pero no necesariamente va a salir de manera audible, me parece. Aunque, aunque antes se daba mucho la confesión pública, como se hace en el bautismo, también se hace la confesión pública. Podría estar, pero el bautismo no lo vemos aquí. Pero dice, se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Y nosotros tenemos que pensar aquí que son judíos, ¿ya? Y los judíos, el confesar al Señor era ponerse bajo la muerte, pues ya, o sea, la muerte estaba ahí, ya, es exponerse a la muerte, confesar al Señor. Siempre fue así. Sí, adelante. Usamos Juan 1:12 cuando Sí, compartimos la palabra y también habla de la palabra creer, pero muchos sí, usamos con respecto a pasar a ser hijo de Dios. sí. 1:12. Juan habla mucho de creer y el resultado es vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Juan 1:12 es, por supuesto, es como Juan 3:16, pues esencial. ¿Ya? Exacto. Eso, sí, Un pequeño detalle, me imagino que todos sabrán, pero sí. igual meto mi cucharita. No, mételo nomás. Todo es tan claro con respecto a la Biblia, porque sale al margen estas palabras aquí más adelante, ¿cierto? ¿Cuál es? No, cuando hablamos, por ejemplo, si hablamos en las Biblias, en el Romanos del versículo 18, están al margen. ¿Sale al margen en la Biblia, en alguna Biblia? No sé. No sé, Cuando en dice, Romanos pero, 10, el 18, por ejemplo, cuando dice, pero digo, yo se me adelanté, pero de todas maneras, pero digo, no han oído antes, bien, por toda la tierra, ese está al margen, tiene una pequeña sangría para adentro. ya, no la... es que eso lo hace porque son menciones seguramente de texto del Antiguo Testamento.
Exactamente, a eso quería, que justamente, Claro, pero por si supuesto. todos sabíamos Claro, eso, en alguna Biblia salen así en alguna Biblia como sale a al margen, sí, porque sale sí, específicamente tal como está en el Antiguo Testamento. claro, sí. Pero fíjate que vamos a ver ahí que el apóstol Pablo, en algunos textos, ya, como en el 9:25 y 26, él hace también un uso un poco libre al momento. Y aquí también hace un uso un poquito libre, pero, o también algunos hablan, no sé si han escuchado de la 70, que es la Biblia griega del Antiguo Testamento, que lo puede sacar de ese texto y no del hebreo directamente, pero hace un uso un poquito libre. Pero cuando sale así es porque está usando el Antiguo Testamento. Y con los judíos aquí lo usa mucho, porque los judíos, ¿qué pasa? Ellos conocen la Biblia, la conocen de memoria, ¿o? No como nosotros que a veces no sabemos dónde están los textos. A veces lo Exacto. sabemos, nos acordamos un poco, no, ellos se lo saben de memoria. Entonces usa muchos Sí. textos, sí, está bien, está perfecto. Ya, dice, verso 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Ya? Y eso está en Isaías 28:11. ¿Ya? Entonces dice, pero la palabra ahí que se usa como avergonzado significa huir por miedo o no se apresure. Dice, entonces sería, todo aquel que en él creyere no huirá por miedo o no se apresure. Y aquí lo traduce, no será avergonzado. Entonces está en un uso un poco libre, ¿ya? Ahí la palabra hebrea significa huir por miedo, ¿ya? No será avergonzado. Isaías Y eso, 28:11 o sí, sí, 28:16. espérate, ver. Isaías, espérate, yo tengo ahí como 28:16. 11 Sí. dije yo, ¿no es cierto? No, 11 Ah, había dicho, sí. parece. Porque 11 el de Romano. Eso era nomás. Sí, a ver. Sí, claro. Ya entonces, si alguno confiaba en el Señor, ya, él no tenía que huir por miedo, sino quedarse ahí establecido en la fe. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo. Entonces aquí da una certeza que todo aquel que en él creyere no será avergonzado, es decir, tendrá solidez, firmeza y estará en la confianza correcta. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo a los judíos. Y además puede significar no desmayará, ¿ya? Porque Él lo sostendrá, el Señor lo sostendrá. Ahí está hablando de todo lo que tiene que ver con en Isaías, especialmente está hablando relacionado con el cautiverio, eh, porque cuando se escribe Isaías todavía no ha sido cautivado la parte norte, ¿verdad? Por los asirios, todavía no ha sido cautivado, y después de eso fue cautivado el reino del sur, que es Judá, ¿ya? Samaria y después Judá. Ni uno de los dos ha sido todavía efectuado. Entonces, en una u otra, el que creyere, dice, eh, que no huya por miedo, no se apresure, ya, o no desmaye, a pesar de que esas conquistas a Jerusalén iban a ser llevadas a efecto por causa de la desobediencia. Pero habían algunos que creían ahí, ¿ya? Y los que creyeran no serían inquietados, que no se apresuraran. Ese es más o menos el contexto. Ya, entonces dice, todo aquel que creyere o cree no será avergonzado, o defraudado también, decepcionado, confundido. Verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan. Ya, aquí al final está tratando de consolar a los judíos, porque los judíos piensan que el Señor se fue con los gentiles y a ellos los dejó botados. Entonces los une, porque en el fondo está procurando consolarlo a ellos, y Pablo, saber que ellos tienen la puerta abierta. Dios no los ha desechado. Dice, ahora el porqué es un porqué explicativo. Dice así, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todo es rico para con todos los que le invocan.
Entonces, lo que tenía que hacer aquí al final el judío, sin darse cuenta y hacerse como gentil, porque los gentiles invocaban y creían, no hacían nada, no iban tras la ley, porque dice, ¿qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe, la ley Moisés. Entonces ellos no buscaban nada, simplemente se dieron cuenta que tenían que creer y creyeron. Entonces como que ese ejemplo ahora le está diciendo que, que no se apresuren los judíos, que no se decepcionen, porque dice, no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y esa palabra invocar significa apelar, ¿ya? Aquí mismo en Efesios dice que Él es rico en misericordia. También dice que es rico en benignidad, el Señor. Y dice que el Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Él no hace excepción de personas, ni judío ni griego. ¿Verdad? Ya en Gálatas podemos ver solamente que en Cristo no hay diferencia entre uno y otro. Pues. Dice, Gálatas porque 3:28. todo... ¿Ah? Gálatas 3:28. 27, 28, sí, ya. Dice, es que ella lee 27, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer. Ya, pero no se... Ya. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ya. Cuidado con ese varón y mujer ahí, que en Cristo, no es ahora. Ya. Ya. Dice entonces, a ver, voy a leer un texto para Ese entrar un poquito. versículo Gálatas 3:28 lo usamos Sí, en la misión evangélica uniformada, desde cuando se sí, inició. Primero en la iglesia flotante con los marinos evangélicos y después se mantiene como versículo base en la misión evangélica uniformada, donde reúne a todos los evangélicos de distintas telas, digamos, como una sola. Y se usa ese versículo Gálatas 3:28. se usa como en la unidad, claro. Exacto. Ah, perfecto, ya. Por eso me Por eso acordaba de por 3:28. eso lo sabía. Ya. Amén. Mire, lo que dice Pedro cuando habla a la casa de Cornelio con respecto al Señor. Dice, 10:38 de los Hechos, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y ahí la idea es que él lo hacía para con todos. Su bondad, su bien es para con todos. En este caso, los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, es decir, con el Señor Jesucristo. Entonces, Pedro habla de eso en cuanto al Señor. Entonces ahí cuando dice le invocan, es apelar al Señor, es los que lo llaman, ¿ya? Esa es la palabra invocar ahí, que lo llaman, es decir, que lo mencionan, que lo nombran. Entonces, dice, es rico para con todos los que le invocan, es decir, ya no invocan o ya no llaman a hacer cosas, ya no llaman a cumplir la ley, ya no llaman a tratar de por su propio camino, que todos los caminos llegan a Roma, es decir, todos los caminos llegan a Dios, todas las religiones, todas las ideas llegan a Dios, no es así, sino que todos los que le invocan al único Dios y Señor, al único. Entonces, los que lo llaman a Él y dejan sus cosas. Entonces aquí en un sentido es más para que los judíos se animen, se reanimen y que saber que ellos ahora, en este tiempo, ellos pueden entrar ya a ser parte de la iglesia de Dios por medio de la fe. Pero la línea de trato de Dios con Israel es una línea que sigue corriendo y como hemos dicho se va a retomar después del arrebatamiento. Cuando comience la tribulación se va a retomar Dios el caso, el trato con Israel en cuanto a las promesas y a los pactos que se van a cumplir plenamente en el milenio. Entonces dice, verso 13, porque todo aquel, y nuevamente, ¿por qué? Nuevamente explica, él está explicando, por eso usa el porque. Todo aquel, cuando dice todo aquel, es que uno u otro, cualquiera, que invocare el nombre del Señor será salvo.
Entonces, ese que invocare es un clamor hacia o para salvación. Es decir, Señor, sálvame, ya sálvame, como le dice Pedro, Señor, sálvame, le dice Pedro al Señor cuando se está hundiendo, ¿ya? Cuando dejó de mirar al Señor, sálvame, ¿ya? Es un clamor, es una invocación, porque ya se da cuenta que yo no puedo hacer nada, estoy perdido, me voy a la condenación, sálvame, ahora sálvame, tú puedes, para eso. ¿Por qué? Porque en el fondo deja todo lo suyo y vuelve su mirada al Señor. Y eso es lo que le faltaba a los judíos, desde antes y ahora. Y es la incredulidad de ellos, no es que Dios los dejó, por eso está explicando. Es su incredulidad respecto a lo que Dios ha hecho en Cristo. Entonces dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ese será salvo. Y nuevamente, ese salvo es un indicativo, ¿verdad? Es pasivo en el sentido que Dios lo va a salvar y es una realidad en el momento que clame al Señor, en ese momento. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas, yo estaba tan así, ciego, estaba tan mal, y esa noche, ese día, yo clamé al Señor y Él me respondió? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Porque muchos lo hacen así ya en desesperación, ¿ya? Algunos más quietos, pero otros ya porque ya no dan más. Entonces, en el fondo, aquí es un llamado, ya, un clamor hacia la salvación. Entonces, aquí lo que está haciendo Pablo es dirigiendo bien. ¿Saben que el ministerio, eso, la enseñanza del ministerio es dirigir, guiar? Y es lo que está haciendo aquí, está guiando a los judíos. Está diciendo, está bien, sí, es verdad que quedaron ahí aplazados, pero tienen que darse cuenta que la salvación siempre ha sido por gracia y nunca por obras. Y en este momento Dios está salvando a los gentiles por gracia y a los judíos también, porque a todo aquel que invocar el nombre del Señor, sea judío o sea gentil, a todos. Verso 14. Aquí viene, es súper importante esta. Yo voy a dar mis impresiones en esto, porque al leerlo parece extraño. Yo voy a dar mi impresión. Ya. Dice, verso 14. Después me retan, ¿ya? Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído o creyeron? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído u oyeron? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Entonces, la impresión esta es que es un judío que está reclamando, está diciendo, pero ¿cómo vamos a creer si nadie no nos ha llegado nunca el mensaje? Más o menos así. Está reclamando, pero ¿cómo? Pero miren, veámoslo de atrás para adelante. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? No, si fueron enviados. ¿Ya? Los profetas fueron enviados. Y después dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? No, pues, si les predicaron, pues. Lo que pasa es que ellos no quisieron oír, que es distinto. Vamos más arriba. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Es que no pueden creer si no quieren oír. Y después dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? No han creído, no le van a invocar porque no han creído y porque no han querido oír a los profetas y no quisieron oírle. Taponearon sus oídos. ¿Se entiende? Ya, entonces, aquí lo que está haciendo uno que está reclamando, pero no es una aseveración, porque después explica el apóstol Pablo que sí lo hicieron. Ya, veamos entonces. Verso 14 de nuevo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído o no creyeron? Claro, el que no cree en la palabra de Dios, por supuesto, no puede invocar. Entonces tiene que haber un oír de la palabra, como decía, una operación, un trabajo intelectual de entender cómo es la cosa, porque la gente no sabe cómo es la cosa, ¿ya? Entonces le pregunta a la gente, le preguntan a uno, ¿y cómo yo puedo ir al cielo? Dígame cómo, si yo he hecho todo lo posible, ¿cómo voy al cielo? Entonces ellos tienen que escuchar el Evangelio para saber cómo es la cosa. Pero aquí es porque no han creído. Y después dice, ¿y cómo creerá en aquel de quien no han oído? Mejor dicho, o no, yo lo diría así, ¿y cómo creerá en aquel de quien no han querido oír?
Yo lo estoy aquí interpretando porque en el fondo aquí hay uno que está diciendo, pero si yo, a mí nunca me ha dicho, nadie me ha dicho nada, pero no quiso oír esa persona. Pero en realidad es que no han querido oír. Después dice, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Todo, miren, todo, el verso 21, miren lo que dice. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Cómo extendió sus manos? A través de los profetas, a los que mataron, a los que quitaron de la tierra, a todos los profetas que ellos mataron. Y dice después, ahí en Mateo 23, que los mismos hijos de ellos adornan ya los sepulcros de los profetas que los mismos padres mataron. Y ellos hacían lo mismo porque querían matar al Señor, que es el profeta de Dios. Entonces, dice aquí, ¿y cómo creerá en aquel de quien no han oído, no quisieron oír? ¿Y cómo oirán si la vez quien les predique? Pero si les envió los profetas y no quisieron oír. No oyeron a Jeremías, no oyeron a Isaías, no lo oyeron. Y dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? O sea, si no hay nadie que... Nosotros no hemos visto a nadie de Dios aquí, pues a nadie, según ellos, pues, ¿ya? Entonces dice, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Ya? Eso está en Isaías 52:7, lo podemos leer. Dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y esos pies existían o no, pero claro, los profetas existían. Entonces dice, como está escrito, cuán hermosos, la palabra ahí es oportunos, en las 70 oportunos, es decir, que llegan en el momento, ¿verdad? Dice, son los pies de los que anuncian la paz. Esa la paz aquí no aparece, ¿eh? En el Nuevo Testamento acá no aparece. Se diría, cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas, ¿ya? Y mejor se traduciría de los que anuncian las nuevas, las buenas. Entonces, haciendo un resumen, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las nuevas, las buenas. Es decir, las buenas nuevas, el Evangelio. Lo anunciaban, se ponían en los montes y anunciaban, pero ellos no oían, no oían. Entonces, el Señor, cuando dice cuán hermosos y lo traduce oportuno, es que el Señor siempre estuvo ahí en el momento oportuno, pero ellos no lo aprovecharon, no lo aprovecharon. ¿Ya? Dice, y el verso 16 dice así, aquí catapulta todas las preguntas que hicieron en el 14 y al principio del 15, todas esas preguntas que hizo esta persona que, ¿cómo vamos a creer si nadie ha venido, nadie, nunca no hemos escuchado nada de Dios? Esa persona que se está abrigando o escudando en que nunca oyeron, en que nadie nunca le dijo nada, mira lo que dice el 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, es decir, a esas buenas o esas nuevas las buenas. Pues Isaías dice, y nuevamente aquí es porque, nuevamente explica, yo le voy a explicar que Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ah, que no han anunciado. No, pues si fue anunciado, po. Aquí está diciendo que fue anunciado, po. La realidad es que no han creído al anuncio. Se están excusando en que nadie le había llevado la verdad y las buenas nuevas o las nuevas las buenas. Y aquí dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Ya, mire, vamos a los textos. Isaías 53, que son interesantes. Cuando son interesantes me gusta verlo. Dice, 53:1 de Isaías dice así, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
Ellos no habían creído, no habían querido creer el anuncio. Ya, leamos en Jeremías 44:16. Vamos a ver lo que dice. 44:16. Miren la resolución, veamos en el 15. Dice así. Entonces todos los que sabían que su mujer habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, dice, no la oiremos de ti. Así, llanamente. Entonces dice, por ejemplo, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Ni Jeremías, si no quisieron oírla, que es distinto. Ellos resueltamente dijeron, la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos. Y dice más, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes. Todos lo estaban haciendo, todo. El pueblo no oía a Dios, se oían a sí mismos, a sus propios pensamientos. Y dice, la iglesia va allá, a esperar que no lleguemos a eso, pues ya. Dice, y tuvimos abundancia de pan, estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Hay que orar para que la palabra siga brillando, querido hermano, no la idea del hombre, sino vamos a llegar a esto. Como va a pasar con la Odisea, que ya el Señor lo tienen afuera y ya no lo escuchan. La iglesia de Dios de la Odisea, ya, ahí en Apocalipsis, ya no nos pongamos tan graves, ya. Usted, ¿Ah? sí, con respecto, como dijiste tú, que no nos vayamos para ningún otro lado, y tú dijiste esto es lo que pienso yo. Mira, Sí. porque tú dijiste aquí en el versículo 14, Sí, que gente dijo, que alguna persona dijo, pero esto claramente lo está hablando Pablo. sí, Entonces, cuando dice, ¿cómo pues, que hay parte de todo, ¿cómo pues invocarán a quien en el cual no han creído? Obvio que esa es la base. No creyeron y viene toda la situación que viene posteriormente. claro. De Lo que que tú pasa es que dijiste, personas sí, es que expresaron, el entonces, apóstol ese, Pablo, cuando uno lee, él usa muchos ¿cómo se llama? Un personaje ya imaginario, cualquiera, que haga estas preguntas, porque él se pone en el posible interlocutor judío que se haga estas preguntas. Entonces Pablo le dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y el otro dice, sí. pero ¿cómo va a ser salvo si a nosotros nunca nos hablaron? Nunca nos dijeron nada. Él usa mucho los interlocutores. Lo Sí. que tú dices está bien, pero ¿sabes qué? Si tú pones a alguien preguntando, ¿ya? Y que Pablo usa mucho eso, mucho, por ejemplo, aquí dice, hay varios, pero en el capítulo 3 dice, por ejemplo, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Él está, como él es judío, él conoce la mente de los judíos, entonces él hace una pregunta para responderla, pero pone como que la está preguntando a alguien de afuera. A lo mejor se le hicieron, a lo mejor no, pero él se llama el interlocutor, ya que están reclamando, bueno, ¿y cómo? Ya, todo aquel que invocar el nombre de Dios salvo, ya, pero ¿cómo vamos a invocar en el cual nosotros como no hemos creído? Pero no hemos creído porque no hemos oído, y no hemos oído porque nadie nos ha predicado. Pero si tú lo tomas como de Pablo mismo, ordenado, igual te resulta bien. ¿Por qué? Porque está el orden, ¿ya? Sí, Dice, me quedó muy claro porque el en orden, realidad me dejaste bien claro porque hablaste del 11. Dice, pues la escritura, todo aquel que en él creyere no será avergonzada, sí, ¿cierto? Lo explicó. Y aquí viene, tiene inquietud, y ahí viene el porqué, los dos porqués que lo están, digamos, aclarando el por qué dijo eso, claro. como tú Pero decías. Ok, él se pone en la mente del que pueda reclamar, porque él exacto. tiene esa mente, pueda reclamar y decir, pero ¿cómo si nadie nos ha dicho nada? Y después dice, Ujú. y después ataca y dice, dice, más no todo obedecer al Evangelio, porque se dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Ah, ustedes no creyeron, ¿por qué vienen a decir aquí que no oyeron, que nadie les predicó, que Dios no envió a nadie? Ustedes no creyeron. ¿Te das Aquí está cuenta? igual Entonces, mostrando claramente cómo Israel rechazó el Evangelio. Eso es lo que está haciendo. rechazó la verdad, pues, pero Está claramente totalmente, pues. diciendo.
Se puede aplicar Claro, para otras cosas, esas preguntas también, para nosotros como para predicar el Evangelio nosotros, porque nosotros también tenemos una plataforma. Y nuestra plataforma puede ser nuestro hogar, puede ser nuestro trabajo, puede ser la vecino, en cualquier lugar donde, claro. porque tenemos un trabajo también con eso. Pero aquí está hablando literalmente, o sea, ni siquiera hay que ser tan mágico para darse cuenta de que como Israel está rechazando el Evangelio. El Evangelio. Y fíjate que en este tiempo la gente es igual. Mira, si los judíos como personas son igual que nosotros, lo que pasa es que ellos tienen una tremenda ventaja que les fue confiada la palabra de Dios. Y además, como decíamos ahí en el 9, tienen los pactos, las promesas, la gloria, ¿verdad? De dónde nació Cristo, etcétera. Tienen toda esa ventaja, pero ellos pueden ser tan incrédulos como nosotros, aunque tengan tanta ventaja. ¿Ya? ¿Ya? Y quedaron atrás, parece, porque los gentiles empezaron a creer montones. ¿Ya? Entonces, en el fondo, teniendo tanta ventaja, ellos tenían que haberse hecho como nosotros, como simplemente por la fe. Pero no, la ley ellos la ocuparon mal y el privilegio parece que se inflaron en contra de los gentiles. Y es por eso que ellos se sienten tan mal, po, ¿ya? Tan mal decir, pero ¿cómo esos perrillos van a ser de Dios igual que nosotros si nosotros somos más que ellos? Y en un sentido, moralmente, claro que lo eran. Por eso aquí dice el apóstol Pablo, ya mira lo que dice. No, si nosotros somos mucho menos que ellos en un sentido. Dice así, mira. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, ahí en Gálatas. O sea, no somos pecadores como esos, po. Y eso tenía razón, porque los gentiles, las naciones, ellos eran corruptos, eran idólatras, eran inmorales, la tenían todo. Pero ¿sabes qué? Al final, todos estos gentiles, entre esos nosotros, hemos creído y ellos tenían que hacer lo mismo. El privilegio no les servía, solamente la fe. Eso es lo que a ellos les faltaba. Por eso aquí leímos en Jeremías la actitud de ellos. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, no quisieron oír. Si esa es la verdad, no quisieron oír. No es que Dios no le haya hablado, no haya enviado. Y aquí Jeremías está hablando en el tiempo en que fueron llevados cautivos los judíos a Babilonia. Entonces fueron llevados en distintas partes, en tres partes, 605, 598 y el 586. En el 605 fue llevado Daniel, el 598 fue llevado Ezequiel y el 586 fue quemado y destruido Israel totalmente. Se enojó el Nabucodonosor y destruyó Israel, o sea, Jerusalén, su templo y quemó la ciudad. Y Jeremías quedó ahí, a Jeremías lo dejaron ahí. Entonces él estaba predicando allí, entre tanto estaban cautivos, y ellos le llamaban a obedecer a Dios, y ellos no querían seguir con sus dioses y con sus creencias, con su error. Entonces dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Miren cómo llega aquí. ¿Cuál era el problema de ellos? Que no querían oír la palabra de Dios, no querían oírla. Simplemente eso. Entonces, miren, dice, así que la fe es por el oír. Y aquí el oír muchas veces lo traduce el mensaje. Se puede decir, así que la fe es por el mensaje o es por el oír el mensaje. Los profetas le llevaban un mensaje de Dios y ellos ¿cómo se llama? Exponían su vida en eso, porque los otros no creían si los profetas exponían su vida, pero llevaban la verdad de Dios. Entonces dice, así que la fe es por el oír el mensaje o por el mensaje. Y el mensaje o el oír el mensaje por la palabra de Dios, pero en realidad la mejor traducción es la palabra de Cristo. Pero la palabra de Dios también no habría ningún problema, pero algunas otras traducciones del original ponen Cristo y otros ponen Dios. Es lo mismo, no habría problema. Entonces dice, así que está llegando a una conclusión. La fe es por el oír el mensaje. Y el problema no es que a ellos no les llegó el mensaje, el problema es que ellos no quisieron oír el mensaje. Simplemente eso.
y además, y el oír el mensaje por la palabra de Dios o de Cristo. Es decir, no, no lo que se le ocurrió al profeta, porque el profeta hablaba lo que Dios le daba para hablar. Entonces ellos tenían que haber reconocido eso y se iban contra el profeta y no se daban cuenta que al ir en contra del profeta iban en contra de Dios. Por ejemplo, cuando pecaba el pueblo contra Moisés, Moisés no se hacía ningún problema. ¿Qué decía él? No pecáis contra mí, sino contra Jehová. Jehová me envió a mí, yo no tengo, o sea, si a mí me decís, ¿por qué me traes para acá? ¿Por qué no volvemos a Egipto? ¿Por qué no tenemos las cebollas, las carnes? ¿Por qué no nos da agua, no nos da comida? Reclamaban y murmuraban por todo. Decía, a mí no me digan nada, a mí me envió Dios. Así decía. Todo lo que me decía a mí, pecáis contra Dios, no contra mí. Él entendía bien su lugar, porque él, por eso era el hombre más manso de la tierra, porque él no se tomaba nada personal. Esa es la palabra mansedumbre, que lo hemos visto ahí en Gálatas 6.1, 6.1 y 2. No, él no se tomaba personal sus cosas, sino eran de él, ellos pegaban contra Dios. Eso es mansedumbre, el no pensar que uno es dueño de las cosas de Dios, o que lo que se le diga a uno sea tomado como personal, o lo que uno reclame lo suyo en vez de lo de Dios. Él simplemente, Moisés, defendía lo que Dios decía. Y defendía al pueblo de Dios también porque obraba como sacerdote, porque intervenía, porque si no, Dios hubiera destruido a todo Israel que estaba en el desierto. Entonces, la mansedumbre, el amor de Moisés, que tenía el amor de Cristo, así como Pablo, que intercede por los santos. Entonces dice, así que la fe es por el oír el mensaje, y el oír el mensaje por la palabra de Dios de Cristo. Eso es lo que ellos no hacían. Ese es el problema. Y ese es el problema del mundo, que no quiere oír. Por eso hay que orar para que abra los oídos de la gente, que oigan, porque no es obra nuestra si nosotros no salvamos a nadie, el Señor. Entonces hay que orar para que el Señor abra su oído, que el Señor le hable, que prepare el terreno, el campo de sus corazones para recibir la palabra de Dios. Eso es lo que hay que orar y hay que hacer. Dice, pero digo, sigue, ¿no han oído? Mira aquí, ahora está respondiendo. Po. Los otros dicen, no, nosotros no hemos oído, nadie no ha dicho nada. Miren, por eso el 14, si uno lo toma como un interlocutor, aquí le está respondiendo. Le dice, ¿no han oído antes bien? ¿O no oyeron? ¿Seguro que no oyeron? Ya, antes bien. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿De quién? De los profetas, po. ¿No oyeron? ¿Están seguros que no oyeron? ¿Que nadie le habló? Ya. Entonces estaban escondiendo en la mentira y en la ignorancia por incredulidad. Nunca quisieron oír. Entonces dice, no han oído o no oyeron antes bien. Y ahí hay una palabra antes bien que significa ciertamente sí. Entonces dice, no oyeron, momentito, ciertamente sí. ¿Por qué? Porque por toda la tierra o hasta toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y la voz de ellos, el sonido, la palabra de Dios ha salido por toda la tierra. Ahora, algunos interpretan aquí toda la tierra, todo el mundo. A mí me parece que no. ¿Eh? Si uno ve, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando se usa la palabra tierra, y aquí está usando un texto del Antiguo Testamento, es la tierra de Israel solamente, no todo el mundo habitado, la tierra de Israel en este caso. Entonces, porque aquí está hablando con respecto a que los israelitas no quisieron oír. Entonces, por toda la tierra de Israel ha salido el sonido, la palabra, la voz de ellos, que es la palabra de Dios, dice, y hasta los fines o los términos de la tierra sus palabras, sus dichos, sentencias, discursos. Ellos hablaron de distintas formas a los judíos para poder a ellos ganarlo hacia Dios, para que ellos se den cuenta, para que cambien sus pensamientos, su idea, y dejen la incredulidad y la confianza en sí mismos. Entonces los profetas hicieron todo lo posible, pusieron, como decía, su vida. Ellos lloraban, oraban y lloraban, como lloró Jeremías, como lloraba por su pueblo, y este es el libro de Lamentaciones, en donde él llora por Jerusalén. ¿Por qué llora? Porque fue destruida por la incredulidad de ellos, habiéndole Dios hablado tanto, y fue destruida.
Mirad y ved ese dolor como el dolor que me ha venido. Eso se usa para el Señor. Pero ahí está hablando de lo que sufrió el pueblo de Jerusalén cuando fue destruido por los caldeos, por los babilonios. O sea, porque se toma Jerusalén como la hija. Entonces estaba sufriendo por causa de la incredulidad de sus habitantes, la ciudad de Jerusalén, amada de Dios, y va a ser hasta el final, porque Dios va a reinar ahí. Esa ciudad dice que sufrió un dolor como ningún otro dolor. Entonces, por toda la tierra ha salido la voz de ella, hasta los fines de la tierra, hasta los términos de la tierra, sus palabras, sus dichos. Ellas pusieron su vida, lloraron por Israel. Incluso reconocieron su pecado delante de Dios en favor de Israel. Como Isaías también ora, como Daniel, en un sentido un poco distinto, porque él estaba allá en Babilonia, pero él oraba por el pecado de su pueblo y que se cumpliera el tiempo en que iba a terminar el cautiverio, que eran los 70 años que expresa Jeremías. Entonces dice, verso 19, alcanzamos, ¿no? Ya. Lleguemos hasta el 19, dice. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿No lo sabía Israel? Que Dios está a punto de dejarlo e irse a las naciones. Sí lo sabía, bo. Pero ¿qué decían? No pasa nada. Ya. No, si no pasa nada, si son palabras de estos hombres nomás, si Dios no va, si nosotros somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, ¿tú piensas que Dios nos va a tocar a nosotros? ¿Tú piensas que Dios a nosotros nos va a condenar? Si somos hijos de Abraham, pues, discúlpame. Esa posición más o menos tenían. Por eso ellos aquí están como dice, pero la palabra de Dios falló entonces, pues. ¿Y dónde están las promesas de que todos íbamos a ser salvos, que todos somos? Momentito, no todos. No todo Israel, como decíamos, es Israel. Sino en Isaac que será llamada descendencia, es decir, por la fe. Entonces, momentito. Entonces dice, no ha conocido esto Israel, ya es un conocimiento mental, ya de comprensión inteligente. ¿No ha conocido esto Israel? Mire, claro que sí, porque mire, dice, primeramente Moisés dice, yo provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Y qué pueblo es ese? Fuera de los judíos. ¿No lo sabían? Sí lo sabían, si Dios se lo había dicho. Pero se lo dijo como una amenaza, puede ser que sí, pero con una, mejor dicho, ¿cómo se puede decir? Con una intención de que ellos no pierdan su privilegio. Una advertencia. Advertencia, ¿no es cierto?, de que ellos se pongan las pilas y crean, y no pierdan el privilegio que tienen, lo tienen, pero pueden perder todo, ¿ya? Y el Señor irse a los gentiles. Por ejemplo, Pablo iba a la sinagoga y predicaba. Predicó en los primeros lugares y no le creyeron, dijo, la sangre sea sobre vosotros, y aquí yo me voy a los gentiles. Les prediqué, no quisieron escuchar, me voy a los gentiles. Eso hizo Dios en un sentido más macro. ¿Ya? Ya. Miren, Mateo 21:43 dice, a los judíos, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Aquí el Señor ya está siendo rechazado. Y en el capítulo 23 habla en contra de los sacerdotes, de los intérpretes de la ley, les tira con todo, que son hipócritas, etcétera. Capítulo 23. Aquí ya está siendo rechazado. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y eso viene después de los labradores malvados que rechazaron al Hijo. Y al rechazar al Hijo, el Señor también lo rechazó y se va a los gentiles. ¿Ya? Y en Deuteronomio era 32:21. Ahí veamos cómo lo dice ahí. Dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos.
yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Entonces, como ellos dejaron a Dios, también, mira, ahí en Mateo dejaron al hijo, lo, lo, lo tiraron, lo tomaron. Ahí, este es el hijo, este es el heredero, lo tomaron y lo mataron. ¿Ya? Aquí rechazaron a Dios, teniendo sus propios dioses, Dios también le responde así. Y Dios no es feliz con eso, pero en el fondo, en el capítulo 11 va a decir, va a expresar con más detalle de que por causa de ello ha venido a nosotros el Evangelio y por la desobediencia de nosotros vuelve a ellos también la fidelidad de Dios. Entonces dice, yo provocaré a celos o a envidia, ira, la palabra es la misma, con un pueblo o una nación que no es pueblo. ¿Ya? Y ahí podemos ver solamente un texto, porque ya no estamos pasando la hora, en Efesios 2, 11 y 13. Efesios 2, 11 y 13. Dice así. Aquí habla a los gentiles de Éfeso. Dice, por tanto, acordaos de que en nuestro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne, se hacía la distinción. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces nosotros hemos entrado especialmente en el pacto de la promesa por Abraham y por el nuevo pacto en Cristo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros en nuestro tiempo, que en nuestro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Y cómo fuimos hechos cercanos? Bueno, porque fue derribada esa pared intermedia, que era la que acercaba hacia Dios. Los gentiles tenían su patio, no podían entrar más allá en el tabernáculo, sino en el templo, y los gentiles tenían su patio que daba entrada al templo, los gentiles no podían entrar al templo, y estaban distanciados, pero esa pared ahora fue derribada. Entonces dice, con pueblo insensato, falto de entendimiento, ignorante. ¿Por qué dice falto de entendimiento, ignorante? Bueno, en comparación con ellos, que tenían todo el conocimiento, Dios les dio todo. Les dio la ley, les dio el conocimiento, les dio los profetas, pero lo instruyó, pero totalmente, para que fuera un sacerdocio santo, ¿verdad? Su tesoro, su precioso tesoro, era su hijo, es su hijo amado. Israel es su hijo amado. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces dice, con pueblos que no son como ustedes, sin entendimiento, ignorante. Con ellos voy a provocar asilos para que vean que yo soy Dios y a mí nadie me maneja. Ya, yo hago según yo quiero. Eso sería todo. Ya, ahora sí. Ya. ¿Por qué es así? Pues si Él es Dios, pues los otros piensan que puede jugar con Dios, si en el fondo el mundo aquí quiere mandar a Dios. No, Dios debería haber hecho otra cosa. Dios debería haber hecho que todos fuéramos al cielo nomás. Dios se equivocó con Adán. Ay, empiezan, todos quieren que le obedezcan a ellos y no quieren obedecer a Dios. Entonces ellos, aquí dice, con pueblo insensato os provocaré a ira. Teniendo ellos tanto beneficio, teniendo la palabra de Dios como ventaja, teniendo la gloria de Dios, al Dios mismo habitando en medio de ellos en el tabernáculo y luego en el templo. El mismo Dios viniendo de la gloria ahí a habitar en el pueblo de Israel por medio del Hijo de Dios, que es la gloria de Dios. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, tanto beneficio, y rechazaron a Dios y después rechazaron al Hijo. Ya, lo último que me quedó ahí, miren, ya que vimos ahí, miren, el 21. Los labradores malvados. Leámoslo así cortito y terminamos. Ya solamente eso. No se enojen conmigo, por favor. Ya. Ya, dice así. Voy a leerla toda. Hasta donde pueda, dice. 21:33 de Mateo. Dice, hoy otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña. La cercó de vallado, cavó en ella un lagar para luego sacar el vino. Edificó una torre para vigilar y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos.
Más los labradores, ¿quiénes son los labradores? Los judíos. Tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. ¿Quiénes son aquí? A los profetas. Los tomaron, dice, algunos golpearon, otros mataron, los apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. No dejaron profeta vivo. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrá respeto a mi hijo, a Jesucristo. Más los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. ¿Acaso no hace eso la religión? ¿La religión quiere tomarse para sí mismo lo que es de Dios? La religión, pues, ellos, pues, los religiosos judíos. Dice, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Ya? Fuera de Jerusalén, ¿verdad? No hay profeta que no muera fuera de Jerusalén. Tenía que ser fuera de Jerusalén y lo mataron en el monte de los Olivos. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Dios el Padre. Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Ellos respondieron, ¿no es cierto? Ya, pues miren, ellos mismos se pusieron la pistola en la boca. Jesús le dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, es decir, al que echaron y mataron. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Ustedes son los labradores que rechazaron al Hijo. Eso lo está diciendo. Entonces dice, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿Y qué dijeron ellos? Dice, le dijeron a los malos destruirá sin misericordia, en el 41, y arrendará su viña a otros labradores. Claro, y aquí dice a gente que produzca los frutos de él, a los gentiles. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus palabras, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Ah, ahí se pusieron inteligentes, pues. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Claro, la parábola era por ellos. Entonces, ese es el problema de ellos. No que no oyeran la palabra, es que no quieren oír a Dios. No quisieron oír a Dios, no quisieron eh, tener respeto a su hijo. Y sus palabras no las escucharon. Era blasfemo. Y además lo acusaron, según la ley, porque se hacía hijo de Dios, y el que se hacía hijo de Dios tenía que ser apedreado, tenía que ser muerto. Buscaron cómo matarle, pero nunca cómo oírle y creerle al bendito Hijo de Dios. Eso no. Entonces, capítulo 10 es eso. Está diciendo por qué Dios ahora pasó esto a los gentiles, pero que está diciendo que no ha fallado la palabra de Dios, sino que es fiel a sus promesas y las va a cumplir en su posterior trato con Israel. Es. Muy bien, Muchas gracias. Fui muy edificado, sinceramente. Gracias. muy bien. Bueno, ahí la idea de eso es caminar juntos entendiendo la Biblia, entendiendo la palabra lo más posible. Eso. Amén. Siempre he dicho que no todo es correcto, uno se procura acercarse a la verdad lo más posible, y la idea es esa, porque nos acerquemos a la verdad y cada vez más, y esa es la Biblia. Que hay cosas difíciles, pero los hermanos que han estudiado, que escriben, nos ayudan muchísimo para poder entender muchísimo. Así que ojalá que nos ayude. Bien, Oremos, muy bien. Hola. ¿Ah? oremos para terminar la grabación. Y ahí conversamos, ya. Ya, Marcelo, te tocó. ¿Ya? Bien. Padre bendito, Padre amado, me dirigimos a ti para agradecerte, Padre, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, por esta instancia de poder reunirnos, Padre, con nuestros hermanos, poder estudiar tu palabra, poder ir creciendo, Padre, día a día. Ayúdanos, Padre, danos entendimiento. Gracias por estos momentos, Padre, de edificación. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica lo que tú nos enseñas, poder ser agradable, Padre, ante tus ojos y hacer lo correcto y lo que tú nos pides, Padre bendito. Comendamos, Padre, y te pedimos por los hermanos que no han podido participar, tú sé con ellos, guíales, Padre. Padre bendito, todo te lo agradecemos, te lo pedimos y te lo rogamos a través del bello nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Amén.